Esto es, el cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos en este viaje a través de la extraordinaria vida de Vasula Riden y sus encuentros sobrenaturales con el reino divino. Episodio 2. Contacto. Dado todo lo que habíamos experimentado en África, estuvimos muy contentos cuando mi marido recibió un nuevo destino en otro país. Esta vez nos enviaron a Asia, al pobre pero hermoso país de Bangladesh. Allí mi vida entera daría un vuelco total. Bangladesh es una de las naciones más pobres del mundo. Cuando llegamos a la capital, Dhaka, las multitudes y el tráfico denso y frenético me abrumaron. Nunca había visto nada igual. Había mendigos por todas partes, incluso en los semáforos. Niños y personas mayores golpeaban las ventanas de nuestro auto, mendigando. Recuerdo haberme enojado y pensado, vaya, son como moscas. Pero inmediatamente oí una voz dentro que me decía, son también mis hijos. No presté atención a esa voz. Todos en las calles parecían estar atareados y con prisas. Algunos tiraban de carros que estaban repletos hasta arriba de todo lo que uno se pueda imaginar. El tráfico era enloquecedor. Por todos lados nos invadían los rickshaways y nos abrumaban autobuses gigantes y deteriorados que tocaban la bocina sin parar. Las motos se utilizaban como transporte familiar, con 2 o 3 niños agarrándose a sus padres. La gente cruzaba la calle cuando le daba la gana, arriesgando sus vidas mientras esquivaban los vehículos. Incluso los cojos, algunos de ellos con extremidades amputadas, se arrastraban entre el polvo y el caos. Yo me preguntaba cómo podían sobrevivir. Los trenes tenían también su hechizo, con la gente amontonada dentro o colgando de las ventanas y puertas como racimos de uvas. Y por último, estaban los polizones que viajaban gratis subiéndose a los techos. Se me ocurrió que los ángeles guardianes de este país debían ser los más atareados del mundo, tratando de mantener vivos a los que estaban a su cuidado. Irónicamente, este iba a ser el lugar donde sería introducida en el mundo espiritual. Una vez asentada en mi nueva vida en Dhaka, mi estilo de vida se volvió semejante al que había disfrutado en África. Una constante ronda de recepciones, juegos de bridge y campeonatos de tenis. Por las tardes jugaba al tenis o pasaba modelos para amigas que organizaban desfiles de moda. Las mañanas las dedicaba a pintar, mi otra pasión, porque había decidido preparar una exposición de arte y había empezado a pintar lienzos y a hacer dibujos al carbón. El 28 de noviembre de 1985 comenzó como cualquier otro día, sin ninguna premonición de lo que me esperaba. Tenía mucha ilusión por ver a mis amigos esa noche y subí al salón con intención de preparar una lista de lo que necesitaba para la cena que íbamos a dar. Con el lápiz y el cuaderno a punto de escribir la lista, sentí de repente una presencia que me miraba. Esto no tenía que ver con los muertos que solía ver en el pasado. Esto era muy distinto de todo lo que había experimentado antes. Todo mi ser se estaba llenando de un increíble gozo. Luego sentí como si tocaran mi muñeca derecha, como si la agarrara una presencia invisible. Esto produjo una especie de cosquilleo en mi muñeca y mi mano, como si una débil corriente eléctrica pasara a través de ellas. No tuve tiempo de pensar qué era lo que estaba ocurriendo, porque en ese instante una presión suave pero firme empujó mi mano hacia el papel en posición de escribir. Estaba totalmente desconcertada y confundida. Me pregunté a mí misma, ¿qué es esto? La corriente eléctrica se volvió más intensa y la presencia invisible empezó a guiar mi mano, haciéndola dibujar un corazón. Luego, en el centro del corazón, dibujó una rosa, como si creciera de él. Y después escribió estas palabras que cambiarían mi vida para siempre. Yo soy tu ángel guardián, y mi nombre es Daniel. Mientras se escribían estas palabras, una voz dentro de mí la pronunció y oí cada sílaba con tanta claridad como la de una voz sonora. Estaba tan conmocionada que casi me caí de la silla, especialmente al ver que la caligrafía era tan diferente de la mía. Era una caligrafía bella y majestuosa, que me recordaba las inscripciones en los íconos. Con estas palabras, formadas sin esfuerzo y misteriosamente por mi ángel, donde yo había pensado hacer una lista de compras, mi vida dio un vuelco inimaginable y cambió para siempre. Yo estaba alucinada, sin habla,
conteniendo el aliento. Me senté y leí las palabras una y otra vez, tratando de digerirlas. Habían pasado muchos años desde que, siendo una adolescente, me había encontrado con los muertos y recibido visiones. Todos los pensamientos relacionados con ese misterioso otro mundo de mi infancia me habían abandonado ya desde hacía tiempo. Así que esta manifestación de mi ángel guardián me tomó por sorpresa y tuvo el efecto de un ladrillo cayéndome sobre la cabeza. Al caer en la cuenta de todo lo que implicaban esas palabras, me inundé de gozo. Me reía tontamente, asombrada de que mi ángel guardián se hubiera comunicado conmigo, y rebosante de alegría, tiré el lápiz por los aires y casi volé alrededor de la casa, con los pies tocando apenas el suelo, mientras repetía a gritos: «Soy la persona más afortunada de la tierra». Todo el día me sentí eufórica, ligera como una pluma, esperando ansiosamente a que Per volviera de trabajar. Cuando llegó, notó inmediatamente mi euforia y me preguntó: «¿Qué pasa?». Mi ángel me ha hablado», dejé escapar. Per me miró fijamente, esperando a ver qué más tenía que decir. Me empujó la mano para que escribiera lo que me estaba diciendo. Lo vi y sentí su presencia, y incluso me escribió algo a mí. «¿Cómo? ¿Qué te dijo?». Solo me dio su nombre y me dibujó un corazón con una rosa saliendo de él. Nunca se me cruzó por la mente que Per podría pensar: «Vaya, mi mujer ha acabado por chiflarse. Está realmente loca, de camisa de fuerza». Le conté mi historia una y otra vez, mientras Per, frío como un carámbano, escuchaba tranquilamente, intercalando de vez en cuando algún ¿Era su naturaleza escandinava o estaba demasiado estupefacto para reaccionar? Entonces me dijo que había leído bastante sobre el tema de experiencias místicas durante sus días de estudiante. Me aseguró que lo que había ocurrido no era un caso único. A otros les había ocurrido también. Cuando oí eso dije: «Ah», y me di cuenta de que mi experiencia era sin duda extraordinaria, pero no única. Sorprendentemente, no relacioné esta nueva experiencia mística con la que había tenido en el pasado. Simplemente me concentré en los acontecimientos de ese día y en el impresionante fenómeno de haber conocido a mi propio ángel guardián. Como toda mi vida casi siempre había girado en torno a pasármela bien, solo vi esto como un fantástico regalo que recibiría una única vez, y nunca esperé que mi ángel volviera. Pero efectivamente volvió al día siguiente. Y esta vez, para mi gran sorpresa, venía acompañado de una multitud de ángeles de distintos coros. Sentí que las puertas del cielo estaban de repente abiertas de par en par, porque podía percibir con facilidad ese gran movimiento de ángeles por encima y todo mi alrededor. Parecían estar emocionados y contentos, con ese aire especial de expectación que precede a cualquier acontecimiento maravilloso. Al ver su alegría, comprendí que el cielo estaba de fiesta y que ellos la estaban celebrando. Luego, a una sola voz, los ángeles cantaron: «Un feliz acontecimiento está a punto de suceder». Cualquiera que fuere ese acontecimiento, supe que de alguna manera yo estaba directamente implicada en él. Hice todo lo posible por adivinar de qué se trataba, pero sin éxito. Cada vez que el cielo se abría, los ángeles cantaban el mismo estribillo, repitiendo las mismas palabras, con solo unos minutos de silencio entre cada estribillo. Esto continuó a lo largo de todo el día. Luego mi ángel guardián se manifestó otra vez y pronunció sus primeras palabras relacionadas con Dios, diciendo: «Dios está cerca de ti y te ama». No le contesté y mi ángel no añadió nada más. Solo pensé que era típico de los ángeles hablar de Dios. Después de todo, viven con Él. No tenía la menor intención de compartir mi asombrosa experiencia con nadie fuera de mi familia inmediata. No estaba dispuesta a correr el riesgo de ser ridiculizada por mis amigos, que me conocían como una persona normal. Como mis otras experiencias místicas, esta pequeña aventura sería un secreto guardado entre el otro mundo y yo. Al día siguiente, mi ángel volvió de nuevo, pero esta vez su actitud era diferente. Estaba muy serio y con voz solemne me pidió que leyera la palabra de Dios. Yo pretendí no saber de qué se trataba. La pregunta a qué se refería, diciéndome a mí misma: «Ya estamos». Sabiendo perfectamente que le había entendido, me dijo, empleando un tono de voz severo, que con la palabra se refería a la Biblia.
No me gustaba el giro que estaba tomando la conversación y le dije con toda sinceridad que no tenía una Biblia. Me contestó que sabía muy bien que no tenía una Biblia y me mandó ir a buscar una. Seguí discutiendo con él, diciendo que estaba pidiendo algo imposible porque vivía en un país musulmán y las librerías no vendían Biblias. Dijo: ve al colegio americano al que envías a tu hijo. Allí encontrarás una Biblia en la biblioteca. Tras ese encuentro, dudé si debía ir o quedarme sencillamente en casa y negarme. No estaba preparada para comprometerme. Mis pensamientos se centraron en lo que pensarían mi marido y mis amigos si me vieran con una Biblia en la mano en lugar de una raqueta de tenis. Estaba segura de que se burlarían de mí o pensarían que había perdido la cabeza. Me pregunté dónde podría esconder una Biblia en casa de modo que nadie más la viera. Pero una cosa era cierta: Daniel se lo tomaba muy en serio. Y aunque lo último en el mundo que quería hacer era leer una Biblia, supuse que sería mejor obedecerle. Después de todo, un ángel era sin duda un ser muy poderoso. Así que me dirigí al colegio americano, donde el personal me conocía. Allí, en un estante de la biblioteca, vi unas cuantas Biblias y me dieron permiso para llevarme una prestada. Una vez en casa, abrí la Biblia obedientemente, como Daniel me había ordenado, y me encontré con los Salmos. Leí algunos, pero para mi sorpresa, las palabras me resultaban incomprensibles, como si estuvieran escritas en un idioma que desconocía. A pesar de convencerme a mí misma de que podría enfrentarme a los versículos, no entendí absolutamente nada, ni una palabra. Fue una experiencia angustiosa. El ángel me dejó claro que, aunque Dios me había dado tanto a lo largo de mi vida, yo no le había mostrado el menor agradecimiento y por lo tanto estaba viviendo en la oscuridad, incapaz de ver la palabra de Dios y entenderla. En ese momento sentí una luz extraña entrando silenciosamente en mi alma. A medida que esa luz comenzó a brillar en la oscuridad de mi alma, todo mi ser temblaba, porque mi interior estaba siendo expuesto ante Dios y sus ángeles. Se me concedió una percepción sobre el estado de mi alma que me dejó conmocionada. Experimenté una pobreza espiritual como nunca antes, como si un fuego inmaterial me arrancara la ropa. Hasta que no te pasa, no puedes imaginar lo que se siente cuando Dios se encara contigo. El camino hermoso y sereno que había transitado con Daniel desapareció abruptamente y se convirtió en un tormentoso fuego del cielo que me consumió, sumergiéndome cada vez más en la realidad de las oscuras profundidades de mi alma. En ese estado, la prueba más dura fue que me hice plenamente consciente de cada cosa que había hecho mal en mi vida. Lo que me estaba pasando estaba muy por encima de mi comprensión. Mi ángel me hizo consciente de mis fallos, de mi culpabilidad, mientras que un amargo remordimiento y una gran indignación brotaban desde mi interior, y me encontré temblando y llorando de remordimiento, pesar y dolor. En resumen, vi todo lo que había hecho que contradecía la santidad de Dios. A la vez que me acusaba y me odiaba a mí misma por esos pecados, sentí una gran angustia en cada fibra de mi espíritu, mi mente y mi cuerpo. Sentí como si estuviera descendiendo a las intrincadas profundidades de mi alma, mientras las llamas del cielo rugían, envolviéndome por todos lados, quemando mis pasiones hasta la raíz e incinerando todo lo que me impedía el paso de Dios en mi alma. Daniel me hizo saber claramente que las dos peores ofensas de todas habían sido ignorar las bendiciones de Dios y hacer mal uso de los dones que me había otorgado. Esta revelación de mi alma me llevó hacia otra experiencia alarmante. Me sentía como si estuviera totalmente desnuda, cubierta de lepra, de pie y sola, caída en desgracia y llena de vergüenza ante los ojos de lo divino. Me vino a la mente cómo se debieron sentir Adán y Eva después de haber pecado, cuando Dios se acercó a ellos con su luz pura confrontándolos. Ahí estaba yo, reducida a la nada, cuando se me mostró el desesperado estado de mi verdadero ser. En pocas palabras, mi ángel me había hecho ver mis pecados con los ojos de Dios, de la manera en que Dios los ve y no de la manera en que los vemos nosotros. Empecé a sentir el peso de mis faltas aplastándome. Pensaba, ¿estoy siendo purgada? ¿Estoy siendo castigada? Luego descubrí que estaba siendo arrastrada hacia otro extraño estado. El ángel me hizo darme cuenta de cómo, durante todos esos años, había estado caminando por pantanos peligrosos y en la oscuridad.
Me mostró que mi alma estaba sumida en el peligro y que nunca había pensado en rezar y alabar a Dios. Este inesperado e inimaginable proceso de purificación duró casi 3 semanas. Hora tras hora, día tras día, me vi forzada a afrontar aspectos de mí misma que no eran en absoluto agradables. Tuve que afrontar la realidad, tuve que afrontar mi verdadera manera de ser y admitir que las cosas no eran tan maravillosas como me habían parecido muy poco antes. La acción de ese fuego sobrenatural estaba fundiendo mi corazón endurecido al mismo tiempo que destruía su coraza a martillazos. No podía recuperar el pasado, pero a través de esta revelación y purificación pude percibir con más claridad las profundidades ocultas de mi corazón y la realidad de nuestra naturaleza. No podía recuperar el pasado, pero a través de esta revelación y purificación pude percibir con más claridad las profundidades ocultas de mi corazón y la realidad de nuestra naturaleza. Esta conciencia de nuestra alma se llama el Día del Señor y es una experiencia de la que nadie se va a escapar. Todos, hombres y mujeres, pasarán por un juicio divino, un mini tribunal, una conciencia de los pecados de cada uno que serán puestos en evidencia ya sea mientras estamos en la tierra o peor aún después de la muerte. Finalmente, después de días de tormento, el dolor empezó a amainar y comencé a sentirme algo normal otra vez. Tuve la sensación de que había sido purgada y lavada. Noté que el haber pasado por esa especie de fuego había creado en mi corazón una apertura y una nueva sensibilidad hacia los demás que no existía antes. Durante esa dura prueba, porque fue realmente dura, mi ángel vino a consolarme reiteradamente. Aunque podía ser muy directo y bastante duro en sus reprimendas, también era comprensivo y tierno, como solo un verdadero amigo puede serlo. En cierto momento incluso oí una voz que asumí que venía de Dios mismo, diciéndome: No tomes esto como una penitencia, hija. Se te hizo pasar por este gran amor que te tengo para expiar tus pecados. Después de esa dura prueba, empecé a entender la misión de Daniel cuando le oí de pasada rogándole a Dios: Oh Dios, permítela seguirte. Yo le pregunté a Daniel: ¿por quién estabas rezando? Contestó en tono dolorido: estaba rezando por ti. Yo me quedé perpleja. ¿Seguía siendo tan mala? ¿Y por qué Daniel me seguía diciendo que hiciera las paces con Dios? Molesta, llegué a preguntarle: ¿cómo puedo hacer las paces con Dios, puesto que no estoy en guerra con Él y sé que existe? Simplemente repitió lo mismo diciendo: haz las paces con Dios. Más adelante, me enteré de que nuestros ángeles guardianes rezan por nosotros todo el tiempo, intercediendo ante Dios en nuestro favor. Rezan para que cambiemos nuestro corazón y nos volvamos a Dios haciendo las paces con Él después de nuestras rebeliones. Durante todo este tiempo, seguí llevando una vida de costumbre, pintando para la exposición, asistiendo a reuniones sociales y jugando al tenis, pero cuando sentía que mi ángel me llamaba, salía corriendo a escuchar lo que tuviera que decirme. Con el tiempo, empecé a depender cada vez más de mi relación con mi ángel, dedicándole más tiempo, pero desde luego no estaba preparada en lo más mínimo para una llamada de Dios mismo. Nunca había oído que Dios hablara en nuestros tiempos a las personas, al menos no a las personas comunes y corrientes. Habrá podido conversar con profetas en tiempos del Antiguo Testamento, pero eso era otra historia. Daniel había tratado de prepararme, de hacerme consciente de que mis experiencias sobrenaturales estaban lejos de acabar. Se me habían dado por alguna razón, y me encarnaban algo más profundo y más dramático que me esperaba, cuyas implicaciones podía apenas entender. El juicio tremendo por el que había pasado me había dejado ingrávida. En ese estado de vacío, las cosas de este mundo ya no me importaban. Cuando las sorpresas pierden su sabor, cuando el mundo material disminuye de valor, cuando el miedo y la ansiedad se consumen y desaparecen, cuando el colorido brillante de las cosas terrenales se vuelve gris y se desvanece, cuando la mente y el alma se encaminan hacia la serenidad, uno alcanza un estado de desapego. La toma de conciencia de mis pecados y el arrepentimiento habían abierto una amplia puerta al orden divino y a la libertad total. Después de ese juicio abrasador, mi alma estaba en paz. A partir de entonces, nada me agitaría o me afectaría como antes. Dentro de mi mente y de mi alma había solo sumisión y aceptación. En realidad,
Acababa de pasar por el infierno. Pero gracias a ese descenso, como el fuego sobrenatural, fundió mis cadenas y grilletes. Finalmente había sido puesta en libertad, liberada. Luego, en medio de ese estado mental aún deslumbrada, un aliento de dulce fragancia acarició mi cara y oí una voz en mi interior diciéndome con ternura: Soy tu padre y desciendes de mí, vienes de mí, me perteneces, eres mía, eres mi simiente. Al oír estas palabras me sobrecogí. Ahí estaba, en un abrir y cerrar de ojos, de pie en el umbral de la luz increada. La luminosa presencia de Dios me inundó, anegando todo mi ser y elevando mi alma. La resplandeciente manifestación de Dios era mucho más grande de todo lo que jamás había experimentado con Daniel. Cuando Daniel me visitaba, podía verlo con los ojos de mi alma y sabía que era Él y solo Él. Pero la presencia de Dios era invisible, incluso dentro de mí. Yo no lo veía, solo sentía su innegable presencia en mi corazón. Daniel me había dicho que se me educaría en las cortes de Yahvé, en esas cortes a las que tienen acceso para entrar y salir los poderes angélicos. Experimenté un amor inefable y una compasión paternal que emanaba de Dios. Pero no solo eso, su rayo de luz, que envolvía mi corazón, mi mente y mi alma, era tan brillante y tan poderoso que me aportó una paz que nadie más podría haberme dado nunca, una paz que solo Dios puede dar, incluso al corazón más agitado. Y a pesar del poder y la omnipotencia de su presencia, vino a mí con tal sencillez, tan delicadamente y tan paternalmente, que fui consumida por su amor. Sentí que lo conocía, mi alma lo reconoció como una figura familiar. Me pregunté, ¿es este el juez que se supone tan remoto y tan severo y que condena con facilidad? ¿Estaba tan mal informada sobre él? Sencillamente no podía creer que este fuera el mismo Dios que había imaginado en el pasado. Y luego recordé, Dios es lento a la cólera, rápido al perdón, amoroso, suave y afable. Ese es el verdadero Dios. El sentimiento de estar ante el rostro del Absoluto sobrepasa mi capacidad de expresarlo con palabras corrientes. De alguna manera supe en mi alma que Él me había hecho un guiño y que estaba divertido y encantado a la vez, quizás al verme tan desconcertada y asombrada. Habló de nuevo dentro de mi mismo ser y en el momento en que oí su voz no tuve ninguna duda de que era mi Creador y mi Padre. Cada hueso en mí lo reconoció cuando me dijo: Atiende, yo soy tu Padre. En ese momento me di cuenta de que nuestro verdadero hogar está con Dios. Supe ahí mismo, sin la menor duda, que el cielo existe y es nuestro hogar. La tierra, nada que ver con la tierra. La cabeza me daba vueltas cuando caía en la cuenta de que somos verdaderamente hijos del Altísimo, que descendemos de la soberanía y del esplendor, y que pertenecemos a Dios, al cielo. Me sentí diferente cuando me percaté de que todos somos de ascendencia real y que nuestro Padre es el Rey de Reyes, que somos huesos de sus huesos, carne de su carne. Esta fue la visión más clara y más convincente que he tenido jamás en toda mi vida. Aún conmocionada, estaba consciente de que el Creador, el único, la incontestable esencia y la chispa que originó el universo entero, me había hablado con esa facilidad a mí, a una persona común y corriente. Incluso ahora me maravillo de que tal cosa pudiera ocurrir. Pero en mi mente, entonces e incluso ahora, el puro poder de la experiencia vivida hace obvio que Dios puede hablar en cualquier momento y a través de quien quiera que Él elija, y está demostrado. Conseguí echar mano de lápiz y papel para escribir lo que Él había dicho. Mientras Él estaba conmigo, sentía que podía pedirle ayuda. Fui hacia la ventana, llevándolo hasta allí, y señalé a los mendigos y la pobreza de afuera diciendo: mira en qué se han convertido el mundo. Con mucha paz y como si no se hubiera sorprendido, dijo: ¿Realmente crees que puedo ayudarlos? Sí, claro que puedes, eres Dios. Entonces me pidió que rezara el Padre Nuestro en su presencia. Estaba tan contenta de que me pidiera que rezara algo que yo sabía, que sin pensarlo dejé escapar: sí, papá. No sé cómo se me escapó esa palabra.
¿Era porque lo percibía tan paternal, tan familiar, que sentía que lo conocía? ¿Era porque yo, su criatura, lo reconocía de una manera misteriosa como el hacedor y creador y por lo tanto el Padre de todos? Sea lo que fuere, inmediatamente me paralicé de miedo, esperando la reacción de Dios al ser llamado papá. Él dijo: No temas, hija, porque he tomado en mi mano esa palabra, papá, como una joya. Me sentí tan aliviada por su respuesta que, rebosante de alegría, dije muy deprisa las palabras del Padre Nuestro. Cuando terminé, Dios me dijo cariñosamente que no estaba contento con mi modo de decirlo, porque había rezado demasiado rápido. Repetí la oración, esta vez más despacio. Dios me dijo entonces que seguía sin estar bien porque me estaba moviendo de un lado a otro mientras rezaba. Una y otra vez repetí el Padre Nuestro y cada vez Dios me decía que no estaba bien y que debía volver a empezar. Y siguió así durante horas. Me empecé a preguntar si lo que Dios quería realmente era que rezara cada Padre Nuestro que no había rezado en toda mi vida. Finalmente, después de muchos intentos de decirlo adecuadamente, logré complacerlo y a cada frase que pronunciaba Dios decía: Bien. Estaba satisfecho al fin. Al principio no pude comprender la lección ni por qué tenía que repetir esa oración en su presencia, pero finalmente, a medida que transcurría el día, el último trozo de coraza que quedaba en mi corazón se rompió y me dejó expuesta a su amor. Por fin me di cuenta de que tenía que decir en serio y con amor cada palabra que pronunciaba. De allí en adelante me llovieron muchas bendiciones debido a la armonía y la tranquilidad que mi alma recibió con la presencia de Dios Padre. Todas las perturbaciones del pasado se olvidaban ahora con la abundancia y la plenitud de Dios, con las que mi alma recibió un íntimo abrazo espiritual. Acaba de escuchar: el cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos mañana en un nuevo episodio.